Buenos días a todos. El objetivo del presente video es presentarles a ustedes la definición de lo que es la hidrogeología. Entonces, básicamente la hidrogeología es la ciencia que se encarga del estudio de 4 aspectos fundamentales del agua que se presenta debajo de la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son esos aspectos? Ocurrencia, distribución, movimiento y calidad de esta agua. Sin embargo, no solamente la hidrogeología se encarga de estudiar estos 4 aspectos como tal, sino también la relación que tienen estos aspectos con los ecosistemas y las poblaciones humanas. Esta fue una definición que dio el Consejo Federal para Ciencia y Tecnología de Estados Unidos en 1962 y es una definición que, si ustedes se ponen a analizar, es bastante completa. Entonces, primero que todo, la idea es que vamos a desglosar esta definición. Si ustedes miran la diapositiva, la palabra ciencia aparece subrayada, así como los 4 aspectos fundamentales que mencionamos anteriormente, como son ocurrencia, distribución, movimiento y calidad. Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada uno de ellos. Bien, la hidrogeología es una ciencia. Sí, la idea es que nosotros generalmente hacemos la discriminación entre ciencia e ingeniería. La ciencia tiene como objetivo organizar y entender el conocimiento de un aspecto de la realidad y realizar predicciones acerca del mismo. La ingeniería, por otro lado, se centra en la resolución de problemas prácticos bajo una serie de limitaciones de tipo técnico y económico. Por lo tanto, los dos son extremadamente diferentes. La idea es que la hidrogeología es una ciencia porque nosotros vamos a tratar de entender los principios fundamentales que rigen el comportamiento del agua subterránea. Y de ahí vamos a tratar de realizar predicciones sobre el comportamiento que tiene el agua en sistemas naturales, que después veremos en otra unidad de esta clase, que se denominan acuíferos. Bien, entonces nosotros mencionábamos en la definición 4 aspectos fundamentales que vamos a estudiar en este curso. El primero de ellos es la ocurrencia. La ocurrencia resuelve la pregunta de dónde hay agua subterránea. Si el agua subterránea existiera en todos los sitios, pues realmente no necesitaríamos tener una ciencia para explicar este importante aspecto como es su ocurrencia. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cuáles son los factores que controlan que el agua subterránea se presente en un lugar y no en otro? Si ustedes se pueden analizar, este es un aspecto extremadamente importante porque está relacionado directamente con una de las actividades que ustedes van a hacer en su vida profesional, como es la exploración del agua subterránea. Y el entendimiento de esos factores es de fundamental importancia para entender y para realizar programas de exploración de aguas subterráneas. En términos generales, a grandes rasgos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Ustedes lo pueden ver en la figura. En este caso particular, nosotros necesitamos traer conceptos de la geología estructural. ¿Por qué? Porque en muchos casos la ocurrencia de agua subterránea está condicionada por la ocurrencia de estructuras geológicas. En el dibujo se puede apreciar un anticlinal y un sinclinal. El anticlinal corresponde a un alto topográfico, mientras que el sinclinal corresponde a un bajo topográfico. Desde ese punto de vista, la idea es que el proceso del agua subterránea entra en las rocas, generalmente en los altos topográficos, y es lo que nosotros denominamos las zonas de recarga. El movimiento que va a presentar después de que el agua ha entrado a la roca en estas zonas de topografía alta, en los altos topográficos, va a depender de la estructura geológica y de la gravedad. Entonces, des en cuenta que aquí tenemos 2 aspectos fundamentales: topografía, en primer
lugar, que define cuáles son los altos, cuáles son los bajos, así como la existencia de una estructura geológica, en este caso una sucesión entre anticlinal y sinclinal. Y obviamente también pues, debe existir la ocurrencia de suficiente precipitación para que se produzca lo que hemos denominado informalmente hasta el momento como recarga. Entonces, eso hace referencia a la ocurrencia. El siguiente aspecto es distribución. La distribución hace referencia a cuánta agua subterránea hay en un lugar. Entonces, des en cuenta que este segundo problema está íntimamente relacionado con el primero. Nosotros, si hay agua subterránea, si ocurre agua subterránea en un lugar específico, la siguiente pregunta es ¿cuánta agua hay? Y responder esta pregunta es de vital importancia para que nosotros podamos determinar si efectivamente podemos extraer agua subterránea con beneficio económico. ¿Cómo determinamos la cantidad de agua de agua subterránea que hay en una región? La idea es que en este caso vamos a robarnos ideas que han desarrollado los ingenieros civiles en el campo de la hidrología. Y la idea que vamos a robarnos es el famoso balance hídrico. Entonces aquí nosotros vemos vemos un gráfico del balance hídrico donde claramente podemos ver que en esta región para la mitad del año tenemos un incremento en la precipitación, es decir, son las temporadas lluviosas, mientras que el principio y el final del año se caracterizan por ser temporadas secas, ¿sí? Asimismo, aquí nosotros tenemos la curva de evapotranspiración, que nos dice cuánta agua estaría saliendo del sistema, y la diferencia entre la entrada de agua al sistema, que en este caso es la precipitación, y la salida de agua, que es la evapotranspiración, nos daría una idea del agua o la cantidad de agua que estaría disponible para poder ser captada o para que se pueda infiltrar en los acuíferos. Entonces, desde ese punto de vista, el balance hídrico se convierte en una herramienta muy importante a la hora de realizar estudios de agua subterránea. El tercer aspecto que es de interés en hidrogeología es el movimiento del agua. Si el agua subterránea se quedara quieta, realmente no existiría hidrogeología como tal. Realmente uno de los aspectos que hace muy interesante al agua subterránea es que esa agua subterránea se mueve en las rocas. Y la idea es que cómo podemos cuantificar este movimiento y cuáles son las leyes físicas que describen este movimiento. Es uno de los aspectos fundamentales en los que nos vamos a concentrar en este curso. Seguramente algunos de ustedes ya vieron estos principios físicos que están relacionados con la ley de Darcy. Sin embargo, tenemos que traer otros conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos, de tal manera que nos permitan ahora realmente tener un entendimiento claro de por qué, cómo se mueve el agua subterránea y cuáles son las causas del movimiento de esa agua en las rocas. Bien, otro de los aspectos que quiero comentar acá, antes de finalizar el video, es el uso global del agua. Desafortunadamente aquí en Colombia, el agua subterránea se concibe como un recurso de difícil acceso. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia todavía tenemos metidos en la cabeza que somos el tercer país con mayor riqueza hídrica en el mundo. Y que por lo tanto, si nosotros tenemos esta riqueza hídrica, pues debe estar representada por nuestras corrientes superficiales. La idea es que en la mayoría del país se hace un aprovechamiento de las corrientes superficiales con fines ya sea de consumo humano o de uso agrícola o uso industrial, de tal manera que cuando hay problemas de abastecimiento, pues generalmente no se piensa y no se tiene presente el recurso hídrico subterráneo.
Entonces, la idea es que a nivel global, aproximadamente un quinto de la población obtiene su agua de fuentes hídricas subterráneas. Y por lo tanto, quiere decir que estamos hablando de un 20% de la población mundial. La idea es que en este momento, en varios países del mundo, países en vías de desarrollo, el uso intensivo del agua subterránea es el que ha permitido un desarrollo agrícola muy grande, así como el desarrollo de centros urbanos. De tal manera que si ustedes miran ciudades grandes en la India, ciudades en China y ciudades en Latinoamérica como Ciudad de México, dependen en gran medida del recurso hídrico subterráneo. En los países subdesarrollados, esta tendencia se presentó hace unos 30 o 40 años, de tal manera que hoy en día, a pesar de que en muchas de estas ciudades todavía se utilizan los acuíferos, pues realmente hoy en día lo que nosotros tenemos es que el agua subterránea, el uso de agua subterránea en estos países desarrollados ha disminuido significativamente. ¿Por qué? Viene este concepto de agua virtual. El agua virtual es aquella cantidad de agua que se necesita para elaborar un producto, para producir un producto o hacer crecer un producto agrícola. Entonces piensen, por ejemplo, ustedes en la cantidad de agua que necesita un cultivo de arroz. Como ustedes saben, el arroz es un cultivo que crece en sectores pantanosos, por lo tanto, este cultivo pues, realmente requiere cantidades grandísimas de agua, de tal manera que si en algún país se utiliza esa agua, cuando se importa este arroz en otro país, ese otro país, el país de destino de la importación, no va a tener que utilizar esas cantidades de agua. De tal manera que es agua que este segundo país se está ahorrando. ¿Sí? Esto ha hecho que en los países desarrollados, pues obviamente se hayan dado cuenta que es mucho más fácil importar productos que producirlos en sus mismos países.